La clase de hoy vamos a ver lo que son derivadas. En la clase pasada vimos algunos límites. La idea es que ustedes conocieran cómo se resolvían esos límites. Había quedado ese ejercicio, espero que lo hayan resuelto. Si alguien tiene dudas sobre ello, me puede preguntar en un espaciecito por allí. Hoy vamos a empezar el tema de derivadas. Sí, no alcanzamos a ver más porque es que tenemos clase de la otra semana, solo tenemos la clase del miércoles y la del viernes y ya acabamos y ustedes tienen que pasar con derivadas a cálculo. Entonces, eh, yo tengo un grupo también de fundamentales que no les coge el festivo. De pronto con ese grupo alcance a hacer más ejemplos de límites y yo les comparto la grabación para que refuerce. Pero nuevamente con el compromiso para que se lo vean. Listo. Es para que se lo vean los videitos. Bien, muchachos. Entonces, para ver derivadas, voy a explicarles el concepto de lo que es una derivada. ¿Para qué se usa una derivada? Miren, ustedes en cálculo van a ver aplicaciones de las derivadas y ustedes se darán cuenta de la gran utilidad que tiene este tema en sus carreras, en cualquier ingeniería, en cualquier carrera que generalmente todas requieren de matemáticas, pero por temas de optimización, por temas de razones de cambio, las derivadas son bastante útiles. Entonces, por eso es que voy a centrar estas últimas clases en explicar lo que son las derivadas, porque de verdad que las necesitan mucho. Y en cálculo, ustedes van a ver gran parte de cálculo aplicando derivadas. Listo, entonces deben de este curso salir derivando. Listo, con la idea de que es una derivada y allá van a reforzar mucho más, pero aquí deben salir derivando. Bueno, muchachos, miren, vamos a suponer que yo tengo en el plano cartesiano el gráfico de una función y el gráfico hace esto. Listo, esta es la función. A esa función llamémosla la función f de x. ¿Qué pasa? Que esa función muchas veces yo necesito estudiar varias cosas de ella porque esa función en aplicaciones eh, tengo que representar algo, listo. Y en esa representación, en esa aplicación de la vida real, yo muchas veces necesito saber cuándo la función va subiendo, cuándo la función va bajando, cuando la función de pronto alcance un punto máximo, cuando la función de pronto alcance un punto mínimo, o incluso a veces la función es tan difícil, entre comillas, de trabajar, que es bueno aproximarla mediante rectas, porque las rectas son muy fáciles de trabajar. ¿Listo? Y para todo lo que les acabo de mencionar, sirven las derivadas. ¿Listo? ¿Por qué sirven las derivadas? Porque vamos a pensar en lo siguiente. Acuérdense que nosotros vimos la función lineal y en la función lineal es muy fácil ver cuándo la función va subiendo y cuándo la función va bajando. Vamos a ver si han estudiado algo. ¿Cuándo la función va subiendo? En una función lineal. ¿Cuándo es una línea así subiendo? Acuérdense cuando vimos la función lineal. Sí, es una función lineal de la forma y igual a mx más b. Sí, está el x y el y. Pero ¿cómo sé que va subiendo? ¿Y cómo sé que va bajando? Va subiendo cuando la pendiente es positiva y va bajando cuando la pendiente es negativa. ¿Y qué pasa si es una línea así horizontal? La pendiente es igual a 0. Si se fijan que en la línea recta es muy fácil saber si va subiendo, si va bajando. Solo es cuestión de mirar su
pendiente. Si la pendiente es positiva, va subiendo. Si la pendiente es negativa, va bajando. Si la pendiente es igual a 0, es una línea horizontal. Bueno, pues ¿qué tal que nosotros veamos aquí este puntico de esta función y yo necesito en ese puntico que tiene unas coordenadas, una coordenada aquí X y aquí tiene una coordenada en Y? ¿Qué tal si yo necesitara saber si cuando va pasando por ese punto la función va subiendo o va bajando? Y digamos que yo inicialmente no conozco el gráfico. Entonces, sería muy fácil yo ver esta función alrededor como si fuera una línea recta. ¿Cierto que alrededor de esta línea recta, esta función se parece, perdón, alrededor de este punto, esta función se parece mucho a esa línea recta, casi que son iguales? En ese punto es igual, pero alrededor, con punticos muy cercanos, casi que esta curva es muy parecida a esta línea recta. Y esta línea recta va como va subiendo. ¿Listo? Entonces yo diría, allí la pendiente de esa línea es positiva. Si yo tomo un puntico por aquí y tomo esta línea así, voy a tomar otro, perdón, voy a tomar este por acá, y tomo esta línea así, ¿qué pasa? Que esa línea se parece mucho a la curva, ¿cierto? Alrededor de ese puntico, con punticos muy cerquita, esa línea se parece mucho a la curva. ¿Y cómo está esa línea? ¿Va subiendo o va bajando? Va bajando, es decir que la pendiente es negativa. ¿Y cómo va la función alrededor de ese punto? ¿Va subiendo o va bajando? También va bajando, ¿cierto? O sea que si yo logro como mirar una línea recta que esté muy cerquita, que pase por este punto y en los puntos de alrededor esté muy cerquita la curva, asimismo, como es la curva, es la recta, ¿cierto? Y miren, ¿qué pasa en este puntico en especial de acá arriba? Y si yo trazo esta línea recta, en punticos muy cerquita, perdón, a este punto que señalé aquí, esta curva es muy parecida a esta recta, ¿verdad que sí? Casi que son la misma. Miren la curva azul y miren la recta roja, desde esos dos punticos que señalé aquí. ¿Cierto que son muy parecidos? Casi que son lo mismo. ¿Y cómo es la pendiente de esa recta? Es una pendiente que es igual a 0. Entonces, si ustedes observan en ese puntico, ¿qué pasa con la función? Hay un punto que nosotros podríamos decir que es un punto máximo, ¿cierto? Que es un punto que está muy arriba en la función, es el que está más arriba en los punticos que están alrededor. Y lo mismo pasa en este punto de acá. Si ustedes toman esta línea recta, miren que alrededor de ese punto, esa línea se parece mucho a la curva azul. Y esa línea recta tiene como pendiente 0. Entonces, si ustedes observan en la función, ese punto es un punto que está más abajo y lo llamamos un mínimo. Entonces, sucede que esa línea recta de la que yo les estoy hablando es muy útil para saber si la función va subiendo, si la función va bajando o si en ese punto del que yo estoy hablando hay un máximo o hay un mínimo. ¿Cuándo va a haber un máximo? Cuando la pendiente de esa recta de la que yo estoy hablando sea 0. O también puede haber un mínimo, porque fíjense que en ambos casos la pendiente de esa recta es igual a 0. Esa recta de la que les estoy hable y hable se llama la recta tangente a la curva f de x en el punto del que les esté hablando, en el punto, digamos, x sub c. ¿Listo? Pero entonces, la idea es que nosotros vamos a querer encontrar esa recta. Obviamente esa recta va cambiando. Por aquí hay una recta tangente, es esta. Por aquí hay otra recta tangente, que es esta. Por aquí hay otra recta tangente, que sería esta. Por aquí hay otra recta tangente, que sería esta. Por aquí hay otra recta tangente, que sería esta. ¿Cierto?
En todo pedacito de la función hay unas rectas tangentes y pues uno llama las rectas tangentes en el punto que esté hablando. Por ejemplo, este punto, digamos que tiene una coordenada en X y obviamente va a tener una coordenada en Y. Tanto la función azul como la recta tangente pasan por el mismo punto. Y si ustedes ven, en punticos que estén muy cerquita a ese punto que comparten en común, no comparten más puntos en común, pero son muy parecidos, casi que son los mismos puntos. Miren, por ejemplo, este puntico de acá, de la curva azul, es muy parecido a este puntico de acá, de la recta tangente. No son el mismo, pero son muy parecidos, están muy cerquita, ¿cierto? Bueno, entonces vean muchachos, a esa recta, como les digo, se les llama la recta tangente. Obviamente, vuelvo y repito, para cada puntico hay una recta tangente diferente. ¿Listo? Pero yo puedo tomar que los puntos de alrededor están muy parecidos a la recta tangente en el punto específico del que yo esté hablando. Vamos a construir una ecuación para la pendiente de la recta tangente. Una ecuación que me ayude a hablar de la pendiente de la recta tangente. Y es que, ¿por qué la pendiente de la recta tangente? Porque si hay algo que a mí me interesa de la recta tangente, más que conocer toda la recta, es la pendiente. ¿Listo? Entonces esa recta tangente pues va a tener la ecuación de una recta. Va a tener ecuación mx más b. Pero en este momento me voy a centrar toda mi atención en hallar la pendiente de esa recta. ¿Cómo vamos a hallar, la pendiente de esa recta? Entonces lo que voy a suponer es lo siguiente. Digamos que tengo un pedacito de la curva donde quiero hallar la recta tangente. Este es el pedacito de la curva donde yo quiero hallar la recta tangente y específicamente yo quiero hallar la recta tangente en este puntico. Entonces este puntico va a tener una coordenada en X y va a tener una coordenada en Y, ¿cierto? Y como yo les he dicho que la recta tangente con los punticos que están muy cerquita se parece mucho a la función, entonces lo que voy a hacer es tomar punticos que estén muy cerca a este punto que tiene coordenadas X, Y. Punticos muy cerquita. Por ejemplo, voy a tomar este puntico de acá. Este puntico de acá está muy cerquita a este punto donde yo quiero hallar la recta tangente. ¿Cierto que está muy cerquita? ¿Qué voy a hacer? Voy a construir una recta que pase por esos dos punticos. Esta recta pasa por esos dos punticos. Esa recta que pasa por esos dos punticos tiene una pendiente. Y esa recta que pasa por esos dos puntos se le llama la recta secante. Alguien me va a preguntar, profe, ¿cómo así? ¿Cuál es la diferencia entre recta tangente y recta secante? La recta tangente solo toca la función alrededor de un punto, en ese solo punto, no lo toca en ningún otro punto. Mientras que la recta secante sí toca dos puntos de la función. Sí va a tocar dos puntos de la función. ¿Listo? Y es que necesito la recta secante para poder encontrar la recta tangente. Ya les digo por qué. Entonces, muchachos, esa recta secante pasa por esos dos puntos. Vamos a suponer que este es otro punto de la función y también es otro punto de la recta secante. Entonces, la recta secante y la función comparten dos puntos en común. ¿Listo? Son esos dos puntos que tenemos allí señalados. Especialmente este punto donde yo voy a querer también hallar la recta tangente y este otro punto. ¿Qué coordenadas va a tener este otro punto? Como ese otro punto va a estar muy cerquita de este, yo voy a decir
que este otro punto va a tener aquí una coordenada en X, y esa coordenada en X yo voy a decir que es la misma coordenada en X de aquí, sumándole un H. ¿Listo? Un valor H. ¿Por qué? Porque miren que están cerquita, entonces yo digo, bueno, si este era X, este puntico que está más acá, yo lo voy a llamar X más un valor H. Ese valor H puede ser 0.5, 0.4, ¿listo? Y entonces, aquí yo voy a tener una coordenada en Y. Pero miren pues, si este punto de aquí tenía una coordenada en Y, este punto de aquí tenía una coordenada en Y, ese punto, ¿cómo se halla la coordenada en Y de un punto en una función? Evaluando la función en la coordenada X, ¿cierto que sí? Y entonces este otro puntico de aquí, ¿cuál es la coordenada en Y? Va a ser la función evaluada en su respectiva coordenada en X. ¿Y cuál es su respectiva coordenada en X? Va a ser X más H. Entonces el punto de ahí, la coordenada en Y va a ser X más H. ¿Listo? ¿Se acuerdan ustedes? Digamos que este es el punto A y este es el punto B. Entonces acabamos de decir que el punto A tiene coordenada en X, pues es X, y la coordenada en Y es f de X. Y el punto B, la coordenada en X es este valor de aquí que es X más H, y la coordenada en Y es este valor de aquí que se llama f de X más H, ¿cierto? Ahora sí, acuérdense ustedes cómo nosotros cuando estábamos viendo la función lineal encontrábamos la pendiente de una recta. Yo quiero encontrar la pendiente de esta recta que se llama la recta secante. ¿Cómo se halla, muchachos? Acuérdense ustedes cómo se halla la pendiente de una recta. Miren, si una recta pasa por dos puntos, ¿cómo se halla su pendiente? Eso es algo de lo que se va a evaluar el viernes. ¿Cómo es que se halla? Y al lado menos y al lado sobre x al lado menos x al lado. Bueno, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Excelente, muchachos. Así se halla la pendiente. Entonces hallemos la pendiente de esta recta, que se llama recta secante. ¿Cómo sería? El y2 va a ser esta coordenada en y del punto B. Entonces va a ser f de x más h. Se le resta el y1, es decir, ¿se le resta quién? Se le resta f de x, muy bien. Y eso lo vamos a dividir entre x2, es decir, x más h, y le vamos a restar la coordenada en x del punto A, es decir, le vamos a restar x. Fíjense que aquí en el denominador tenemos x y tenemos menos x, entonces, ¿qué pasa? Se van a cancelar. Y me va a quedar que la pendiente es f de x más h menos f de x sobre h. ¿Listo? Y esta de aquí es importantísima. Esta de aquí se llama la pendiente de la recta secante de la función. Es la pendiente de la recta secante de la función. Y recuerden ustedes que la recta secante de la función es la recta que pasa por dos puntos de la función, como les acabo de hacer el dibujito acá. La recta secante es la recta que pasa por dos puntos de la función. Ahora, con esa recta secante, conociendo la pendiente de esa recta secante, yo voy a intentar conocer la pendiente de la recta tangente. ¿Qué es lo que pasa? Que la recta tangente, a diferencia de la recta secante, solo pasa por un punto de la función, no pasa por dos, pasa por un solo punto de la función. Y el problema de tener un solo punto de la función es que yo no sé cómo hallar
la pendiente de una recta sabiendo que tengo un solo punto, un solo punto. ¿Cómo hago yo para encontrar la pendiente de una recta si solo tengo un punto? Pero eso lo hago porque conozco que la recta tangente es la recta que pasa por un solo punto de la función, pero si nosotros analizamos aquí, podemos hacer como que es la pendiente de la recta secante, pero que este punto B se acerque mucho, mucho, mucho al punto A. Entonces lo que vamos a hacer es ese proceso. Si conozco la pendiente de la recta secante y la recta secante pasa por estos dos puntos, entonces lo que voy a hacer es que este punto B lo voy a correr, lo voy a correr, lo voy a correr hasta que se pegue con el punto A. Eso es lo que voy a hacer. Si yo estoy haciendo que este punto B se pegue con este punto A, lo que voy a hacer aquí es que este H que tengo aquí sea un valor muy, muy, muy pequeñito para que esta coordenada en X más H me quede aquí muy pegadito a X. Lo voy a juntar, que esté muy pegadito, cada vez más pegadito. Cuando nosotros juntamos esto con esto, ¿sí se acuerdan eso cómo se llama? Lo vimos la clase pasada. Si hacemos que esto se acerque mucho a X, eso se llama el límite, ¿cierto? El límite de la función, porque estoy haciendo que este valor se me pegue mucho a X. Entonces, para hallar la recta, la pendiente de la recta tangente, se acercará el punto B al punto A tanto como sea posible. Es decir, la pendiente de la recta tangente será la misma de la recta secante acercando el punto B al punto A. Y si nosotros vamos a acercar el punto B al punto A y vamos a hallar la pendiente, ya les acabo de explicar que entonces lo que vamos a hacer es que este valor se pegue mucho a esto. Y si este valor se pega mucho a esto, quiere decir que H va a ser muy, muy, muy pequeñito. Tan pequeñito como usted pueda. Es decir, que H tiende a ¿cuánto? A 0. Entonces vamos a decir que vamos a calcular el límite cuando H tiende a 0. De esto de aquí que me representa la pendiente de la recta secante. Pero cuando yo ya hago con el límite, eso ya no va a ser la pendiente de la recta secante, sino que va a ser la pendiente de la recta tangente. Entonces, ¿qué me va a quedar? El límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Esto de aquí se le conoce como la pendiente de la recta tangente. Esto es la pendiente de la recta tangente a la función f.
Y si usted reemplaza ese valor de X por un valor en especial, digamos por 2, 3, 4, 5, lo que usted quería que valiera aquí el X, entonces usted va a decir en X igual, en un valor de X, o en X igual a un X sub 0, en un valor de X. Y eso, muchachos, es súper útil para lo que les comentaba aquí. ¿Para qué nos va a servir la pendiente de la recta tangente? Para saber si la función va subiendo o si la función va bajando o si la función tiene un máximo o tiene un mínimo. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante que nosotros conozcamos esa pendiente de esa recta tangente. Y sucede que si ese límite existe, entonces, a M se le conoce como la derivada de F. Como la derivada de la función F en el punto X. Bueno, realmente el punto va a tener una coordenada en X y una coordenada en Y, pero estamos hablando, o en el valor más bien, para que no vayan a confundir como el punto como tal, el X, Y, con una sola coordenada. Entonces llamemos solo como valor X. Bueno, y lo vamos a denotar así. Esa pendiente se la denota como la derivada de la función en el valor X. ¿Listo? El valor X, si usted quiere reemplazar el valor X, lo puede reemplazar desde el inicio o lo puede reemplazar ya al final después de que calcule este límite. Yo les recomiendo, en la medida de lo posible, primero hagan el límite y después reemplazan el valor de X por el valor que quieran. Porque así les va a quedar más general la cosa y no van a tener que calcular cada vez un límite cada vez que quieran calcular una derivada. Entonces, mi recomendación es que reemplacen el valor de X a lo último, si es posible. Entonces, vamos a realizar algunos ejemplos. Entonces, digamos que me piden calcular si existe f' en 2, f' en 3 y f' en menos 1 para la función f de x igual a x al cuadrado. Listo, vamos a calcular eso. F' en 2, f' en 3 y f' en menos 1. Listo. Entonces, ¿cómo haríamos el proceso? El proceso sería calcular el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Este es el proceso que tenemos que hacer y esto de aquí ya no lo vamos a llamar m, sino lo que lo vamos a llamar f' de x, porque yo les dije que m es lo mismo que f' de x, cuando estamos hablando de la pendiente de la recta tangente. Entonces, para eso ustedes van a observar lo siguiente. Se necesita, para reemplazar dentro de este límite, se necesita saber cuánto es f de x más h, se necesita saber también quién es f de x. ¿Quién es f de x, muchachos? F de x es la misma función que le dieron. ¿Quién es la función que le dieron? X a la 2.
¿Y quién es f de x más h? F de x más h, acuérdense que eso lo venimos trabajando ya varias clases, que cuando ustedes les dicen f de 2, f de 5, lo que sea, va a ser en la función f, donde va x, lo reemplazan por lo que digan acá. Es decir, si yo tengo que la función es x al cuadrado, esta x la voy a reemplazar ¿por quién? Por x más h. Entonces, si yo reemplazo esta x por x más h, ¿qué me quedaría? X más h elevado al cuadrado. ¿Listo? Voy a hacer un paréntesis acá. Si ustedes saben en esta que quieren calcularle la derivada en 2, entonces ustedes aquí debieron haber reemplazado, podían haber reemplazado la x por 2. Y aquí también les quedaba 2 y aquí también les quedaba 2. Pero si lo hicieran así, también tenían que calcular, hacer otro proceso para calcular la derivada en 3. Entonces aquí tendrían que reemplazar esta x por 3, esta x por 3, esta x por 3 y esta x por 3. Y si lo fueran a calcular en menos 1, tenían que reemplazar esta x por menos 1, esta x por menos 1, esta x por menos 1, esta x por menos 1. Y tendrían que repetir ese proceso 3 veces. Una vez para 2, una vez para 3 y una vez para menos 1. Entonces, ¿cuál es mi consejo? En vez de calcularlo 3 veces, van a decir simplemente que es un valor x y solo al final vamos a reemplazar la x por lo que nos dice. ¿Listo? Entonces vamos haciéndolo así en general. Bueno, muchachos, ¿qué sería f de x más h al cuadrado? Esto es un binomio al cuadrado. Aquí, ojo con los productos notables. ¿Qué es un binomio al cuadrado? Acuérdense. Cuadrado del primero, muy bien. Ajá. El primero por el segundo, ¿cierto que me queda 2xh? Más el cuadrado del segundo, muy bien, que sería h cuadrado. ¿Están todos de acuerdo? Bueno, entonces aquí en esta formulita, que es la fórmula para calcular la derivada, vamos a reemplazar este f de x más h por lo que me acaba de dar. Y este f de x por esto de acá. ¿Listo? Entonces vamos a decir, bueno, ¿quién sería la derivada en x? Va a ser el límite cuando h tiende a 0 de... ¿Quién es f de x más h? ¿Ya lo calculamos? Sí, f de x más h es ¿quién? X cuadrado más 2xh más h cuadrado. En la fórmula sigue un signo menos, entonces acá escribo menos. Y en la fórmula dice que después del menos tiene que ir ¿quién? Tiene que ir f de x. ¿Quién es f de x, muchachos? X cuadrado. Entonces aquí voy a escribir ese x cuadrado. Y esto estaría sobre, ¿qué dice la fórmula? ¿Sobre quién está eso? Sobre h. Antes de calcular el límite, yo voy a ver qué se me cancela. ¿Qué se me cancela? En la parte de arriba, obsérvese. Se cancela x cuadrado con x cuadrado. Entonces, ¿qué me queda? Límite cuando h tiende a 0 de 2xh más h cuadrado sobre h. Y si yo calculara este límite reemplazando la h por 0, donde va h escribo 0. ¿Cuánto me daría aquí esta multiplicación? No, reemplazando el h por 0. Esto me quedaría aquí 0. Pero 2x por 0, este daría 0. Y este, si lo reemplazo por 0, está h. 0 también. Y abajo, ¿qué me da entonces? Es indeterminado. ¿Y cómo se rompe esa indeterminación? O sea, de acuerdo a lo que vimos la clase pasada. ¿Cómo se rompe la indeterminación 0 sobre 0? Factorizando o racionalizando.
Yo puedo factorizar algo aquí. Yo veo que arriba sí hay algo por factorizar. Hay un factor común, que es h. Entonces saquemos ese factor común. Muy bien, entonces nos queda límite cuando h tiende a 0 de h. ¿Qué pasa si saco ese factor común arriba? Entonces me queda 2x, muy bien, más h. Excelente, muchachos. ¿Y esto sobre h? Y siempre que usted le haya dado 0 sobre 0 y ya haga toda la álgebra de factorización y racionalización, siempre se le tiene que cancelar algo, que es precisamente lo que hacía que se le convirtiera en indeterminado. ¿Qué se cancela aquí? La h multiplicando con la h dividiendo. Entonces me queda que esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. Y voy a calcular ese límite reemplazando el h por 0. Si yo reemplazo esta h por 0, ¿cuánto me queda? Solamente me queda 2x. Y la buena noticia es que esa ya es la derivada. La derivada es 2x. Pero miren lo que les decía. Si ustedes hubiesen hecho esto para cuando x valía 2, entonces ustedes tenían que hacer aquí el 2, aquí reemplazar 2, 2, 2, 2, 2, 2, y aquí me daba, ¿cuánto me da? 2 por 2, 4, ¿cierto? Pero fíjense que la buena noticia es que haberlo hecho en forma general, yo ya puedo decir simplemente, ¿quién es f' de 2? Reemplazo solo al final, en la respuesta final. En 2x reemplazo la x por 2. ¿Y cuánto me queda? 2 por 2, ¿cuánto me da? 4. Entonces la derivada de la función x cuadrado en x igual a 2 es igual a 4. Y si yo quiero hacerla ahora para 3, si yo no hubiese hecho esto en forma general, tengo que repetir el proceso y acá iría un 3, acá iría un 3, aquí un 3, acá un 3, acá un 3, acá un 3, acá un 3 y a lo último me queda 2 por 3, que es 6. Pero como yo ya lo hice en forma general, fíjense que no tengo que repetir todo este proceso con el 3, sino que simplemente digo, ¿quién es f' de 3? En esta respuesta que me dio al final, reemplazo la x por 3 y me da 2 por 3, que ya me dijeron que es 6. ¿Y quién es f' menos 1? No voy a repetir todo este proceso reemplazando todo por la x por menos 1. Solo reemplazo aquí la x por menos 1. ¿Y cuánto me daría? 2 por menos 1. ¿Qué sería cuánto? Menos 2. Entonces, la derivada de la función f cuando x vale 2 o la derivada de la función x cuadrado cuando x vale 2 es 4. La derivada de la función cuando x vale 3, ¿cuánto nos dio? 6. Y la derivada de x cuadrado cuando x vale menos 1 es menos 2. Y en general, la derivada de x cuadrado es 2x. ¿Y para qué me sirve esto? Esto me sirve para darme cuenta de, miren, recuerden que esto es la pendiente de la recta tangente. La pendiente de la recta tangente me dio 4, es positiva. ¿Y eso qué quiere decir entonces? Que cuando x es igual a 2, como la pendiente me dio positiva, cuando x es igual a 2, quiere decir que la función va subiendo. Digamos que yo no conozco el gráfico de la función, pero yo ya sé en este momento que cuando x vale 2, en ese momento la función va subiendo. Que cuando x vale 3, en ese momento la función va subiendo o bajando. ¿Cómo me dio la pendiente? Positiva, va subiendo. Y cuando x vale menos 1, ¿cómo va la función? Va bajando, porque la pendiente me está dando negativa. Y si yo les preguntara en este momento, ¿qué pasa en x igual a 0? ¿La función va subiendo o va bajando? ¿Qué haríamos? Reemplazamos en la derivada la x por 0. ¿Y cuánto nos daría?
2 por 0 es 0. ¿Y qué significa que la función que haya dado 0? ¿Es un punto máximo o es un punto mínimo? En x igual a 0 hay un punto máximo o hay un punto mínimo. Miren, la función era f de x igual a x cuadrado. Ustedes pueden hacerla en GeoGebra o pueden acordarse de esa función, cómo era el gráfico. Es una parábola, muy bien. ¿Y dónde está el vértice de esa parábola? En el origen, muy bien. Y pasa por 1, 1 y por menos 1, 1. Es esta parábola de acá. Es esta parábola. Esta es la función f de x igual a x cuadrado. ¿Listo? Vamos a ver que lo que nos dio es verdad. Miren, ¿qué pasa cuando x es igual a 2? Cuando x es igual a 2, el 2 está por acá. Acá está el f de 2. Acá está el f de 2. Pero ¿qué pasa en ese punto? ¿La función va subiendo o va bajando? Miren que la función va subiendo. Y la recta tangente es esta. Y esa recta tangente tiene como pendiente m igual a ¿cuánto? La acabé de hallar. La pendiente es 4. Y la pendiente me había dado 4. Efectivamente, la función sí iba subiendo. Y la recta tangente me da con pendiente positivo. ¿Listo? ¿Qué pasó con x igual a 3? Ay, bueno, eso está por allá, en otro. En menos 1. En x igual a menos 1. Miren el punto menos 1 acá. Acá está el x igual a menos 1. Miren que esta es la recta tangente. ¿Cómo tiene pendiente esa recta tangente? ¿Cuál es la pendiente de esa recta tangente? La hallamos en menos 1. ¿Cuánto me dio la pendiente? Menos 2. La pendiente me dio menos 2 de la recta tangente. Eso quería decir que la recta iba bajando. Y miren que la función también va bajando. ¿Listo? ¿Qué pasa en x igual a 0? Miren en x igual a 0. El x igual a 0 está acá. La recta tangente sería esta de acá. ¿Cómo es la pendiente ahí? ¿Cuánto me dio la pendiente en 0? 0. La pendiente de la recta tangente me dio 0. ¿Y qué pasa en ese punto para la función? Se dan cuenta que allí hay un mínimo. Por eso era que la pendiente me había dado 0. Entonces, si ven la utilidad de esa recta tangente, me sirve para saber si la función va subiendo, si la función va bajando, o si en ese punto hay un máximo o hay un mínimo. Por eso es tan importante las derivadas. ¿Listo? Miren, si esa función representara la velocidad, ¿listo? Perdón, la distancia recorrida por un objeto, ¿listo? Y aquí tenemos el tiempo y acá tenemos la distancia recorrida. Como estoy hablando de tiempo y distancia recorrida, solo me serviría la parte positiva, ¿cierto? No tendría sentido la parte negativa. Entonces, es muy importante yo conocer la derivada, porque la derivada me ayuda a saber si la distancia va aumentando o si la distancia va disminuyendo. Y sucede que esa derivada me da nada más y nada menos que la velocidad. La derivada de la distancia respecto al tiempo es la velocidad. Y si la velocidad es positiva, quiere decir que la distancia va aumentando. Y si la velocidad es negativa, la distancia va disminuyendo. ¿Listo? Bueno, muchachos, eso lo van a detallar un poquito mejor en cálculo 1, pero yo es como para irles diciendo, miren la importancia de la derivada. La derivada es supremamente importante. Bueno, vamos a calcular, por ejemplo, hallar f' de x, hallar la derivada de la función f, si la función f es x al cubo menos 1. ¿Listo? Ustedes me van a ayudar a hallar esa derivada.
La derivada ya no me la están pidiendo en un punto cualquiera, me están diciendo, no, la derivada en forma general, que cuando yo ya quiera reemplazar el valor de X, ya lo reemplazo. Listo, hálleme la derivada en forma general. Entonces, ¿quién es la derivada? Recuerden que la derivada, en términos de límite, es ¿quién? Límite, la formulita no cambia. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. O sea, no cambia. Pero siempre que yo quiera calcular una derivada, tengo que saber en mi función quién sería f de x más h y quién sería f de x. Entonces voy a calcular en mi función, en la que me están dando en este momento, quién sería f de x. ¿Quién es f de x en mi función? X al cubo, ¿no? Menos 1. X al cubo menos 1. Muy bien. ¿Y quién sería f de x más h? ¿Qué significa f de x más h? Vaya a su función y donde va x, reemplácenlo por x más h. Como la función es x al cubo menos 1, entonces esta x la reemplazo por x más h. ¿Y eso estaría al qué? Al cubo menos 1. Y hacemos ese cálculo que está ahí. Ojo con los productos notables. ¿Qué es esto al cubo? O triángulo de Pascal, o el teorema del binomio para expandir, o cuando es al cubo yo todavía me sé la fórmula. Eso es cubo del primero más 3 veces el primero al cuadrado multiplicado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. ¿Y eso se le está restando cuánto? 1. ¿Que usted no se acordó de esta fórmula? Construya ¿se acuerdan cuando les enseñé la expansión de la 4 a la 5, no? Primero va x a la 3, luego x a la 2, luego x a la 1 y en el último ya no aparece x. ¿Qué pasa con el h? Primero no aparece, luego aparece elevado a la 1, luego aparece elevado a la 2 y luego aparece elevado a la 3. ¿Cómo es más? Todos los signos van a ir positivos. ¿Y cuáles son los coeficientes? Recuerden, el primer coeficiente es 1. El que sigue es bajar el de acá. El que sigue es multiplicar este por este, 3 por 2, 6. ¿Y lo dividen entre cuántos términos llevan? 2. 6 entre 2, ¿cuánto me da? 3. El siguiente es multiplicar este 3 por este 1, 3 por 1, 3. ¿Y lo dividen entre cuántos términos lleva? 3. 3 dividido 3 da 1. Pues como para recordar lo que ya habíamos visto, si no se acuerda de esa forma. Bueno, esto sería f de x más h. ¿Están de acuerdo o hay alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces esta información que me acaba de dar la voy a reemplazar en esta fórmula. Entonces me queda que f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. Lo acabo de hallar. Me dio todo esto. Entonces voy a reemplazar x al cubo más 3x cuadrado h más 3x h cuadrado más h al cubo menos 1, ¿cierto? Ya reemplacé f de x más h. ¿Qué sigue? Menos f de x. Entonces escribo el menos de fórmula y voy a escribir f de x. Pero como f de x tiene sumas restas, ¿qué hago? Tengo que abrir paréntesis, porque todo va a estar afectado por este signo menos. Entonces me queda menos x al cubo menos 1. Cierro paréntesis acá y esto estaría sobre, según la formulita, sobre h. Entonces aquí me queda límite cuando h tiende a 0 de x al cubo más 3x cuadrado h más 3x h cuadrado
más h al cubo menos 1. Y ahora voy a quitar ese menos, ese paréntesis, perdón, que está multiplicado por un menos. ¿Qué me queda? Más 1, muy bien. Y esto estaría sobre h. Excelente, muchachos. Miren arriba que se les cancela. Es x al cuadrado. No, porque estos no son términos semejantes. El x a la 3, ese sí se cancela. Tengo x a la 3 menos x a la 3. ¿Y qué más? El menos 1 y el 1, ¿cierto? ¿Están todos de acuerdo? Ok, entonces nos quedaría que esto es límite cuando h tiende a 0 de 3x cuadrado h más 3xh cuadrado más h al cubo sobre h. Si a ustedes se les ocurriera en este momento reemplazar el h por 0, miren, esto queda multiplicado por 0, quedaría 0. Este daría 0 y este también daría 0. Arriba me da 0 y abajo me da que es indeterminado. Entonces, factorizo, muy bien, Ingrid. Entonces, ¿qué pasa si factorizo? ¿Qué factorizo? Factor común, ¿quién? H. H por... Muy bien. Muy bien, excelente, muchachos. ¿Y esto sobre? H. ¿Y qué pasa aquí? Se cancela la H. Y de una vez, ya no escribamos límite, reemplacemos H por 0. ¿Cuánto me queda si reemplazo H por 0? 3x a la 2. Muy bien. Entonces la derivada, si f de x es x al cubo menos 1, la derivada de esto es 3x al cuadrado. Y si yo quisiera reemplazar la x por algunos valores, podría saber si la función va subiendo o si la función va bajando. ¿Listo? De hecho, ¿cómo es x al cuadrado? Siempre es positivo. Y multiplicado por 3, eso siempre es positivo. ¡Ay! Siempre es positivo. Eso lo que quiere decir es que la función siempre va a estar subiendo. Siempre va a estar subiendo. Nunca baja esa función. Siempre va a ir subiendo. Se llama función creciente. Cuando siempre va subiendo. Es creciente. ¿Listo? ¿Queda claro qué es la derivada, muchachos? Bueno, pero sucede, ustedes ya aprendieron a calcular derivada con el límite. Siempre hacen el f de x más h, el f de x, resuelven el límite. Lo que les haya dado el límite, pues lo tienen que resolver. En el taller yo les voy a poner algunos ejercicios donde tenga que calcular derivadas con el límite. Pero entonces, de ahora en adelante, yo quiero que ustedes hagan este proceso más rápido, porque es que las derivadas son tan útiles que necesitamos usarlas rapidito para poder hacer otras cosas. Entonces, para eso hay una construcción de una tabla de derivadas. Digamos que usted puede demostrar esta tabla de derivadas con el límite. ¿Sí? La estoy grabando, sí. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué pasa aquí? Ustedes van a tener una función f de x y quieren calcular su derivada. ¿Listo? Se supone que, ¿cómo se calculan esas derivadas? Con el límite. Pero como siempre dan lo mismo, entonces por eso ya hay una tabla y le dicen, mire, no se vaya a hacer el límite, la derivada de esto es esto, la derivada de esto es esto. Bueno, esa tabla de derivadas nos dicen, miren, si K es un número, una constante, K es una constante, un número cualquiera. Llámese pi, llámese e, llámese 1, llámese 5, llámese 1000.
Si usted calcula, si la función f es una constante, si usted calcula la derivada con el límite, se va a dar cuenta que la derivada le da 0. Bueno, si usted tiene x, es decir, si la función solo es x, se va a dar cuenta con el límite que la derivada de x es 1. ¿Listo? Siempre la derivada de x es 1. Pueden hacerlo en su casita. Calculen límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Y se darán cuenta que esa derivada les da 1. Miren, la derivada de x a la 2, ¿cuánto nos dio la derivada de x a la 2? Ya lo hicimos, ese sí, ya lo hicimos. La derivada nos dio 2x. Bueno, yo me voy a devolver, pero qué bueno que se acordaron. Listo, la derivada de x a la 2 es 2x. La derivada de x a la 3 es 3x a la 2. Y ustedes pueden seguir así hasta la derivada de, quieran hallar la derivada de x a la n. Se van a dar cuenta que la derivada es el exponente baja, que da n. Y lo multiplican por x y el exponente que tenían le restan 1. Esa es la derivada de x a la n. Por ejemplo, ¿quién sería la derivada de x a la 8? 8 x a la 7. Muy bien, esa sería la derivada de x a la 8. Bueno, la derivada, mire, nosotros vimos funciones polinómicas, que es cuando x tiene exponentes. ¿Qué otro tipo de función vimos después de esas? Vimos funciones racionales, ya les voy a decir cómo es la derivada de una función racional. Vimos funciones irracionales. Por ejemplo, la función raíz cuadrada. ¿Quién es la derivada de raíz cuadrada de x? Esa raíz cuadrada de x usted la puede ver como x a la 1/2 y puede aplicar esta misma. ¿Cómo sería la derivada de x a la 1/2? ¿Quién sería la derivada de esto? 1/2 de x a la... Y al exponente se le resta 1. Como tenía 1/2 y le resta 1, 1/2 menos 1, hagan la operación ahí en la calculadora. ¿Cuánto les da 1/2 menos 1? Pero negativo. Es decir, menos 1/2. Entonces, la derivada da así, pero como el exponente me queda negativo, entonces, ¿qué hago con ese exponente negativo? Bajo el término para cambiarlo a exponente positivo. Me queda 1 sobre 2 por x a la 1/2. Este lo paso al denominador con exponente positivo. ¿Se acuerdan de esa propiedad? ¿Y qué es x a la 1/2? X a la 1/2 es raíz cuadrada de x. Por lo tanto, nos da 1 sobre raíz cuadrada de x. Por eso no se aterren que ustedes en la tabla encuentren que la derivada de raíz de x es 1 sobre 2 por la raíz de x. ¿Listo? Bueno. Vimos entonces, después de la función irracional, otro tipo de función que hayamos visto, la exponencial. ¿Se acuerdan de la función exponencial? Bueno, sucede que si ustedes tienen e a la x, la derivada de e a la x, hacen el límite y se van a dar cuenta que es el mismo e a la x. La derivada vuelve y les da e a la x. Si ustedes tienen logaritmo natural de x, en el límite se van a dar cuenta que la derivada da 1 sobre x. Si ustedes tienen funciones trigonométricas, por ejemplo, tienen la función seno de x, la derivada de seno de x es coseno de x. La derivada de coseno de x, si hacen el límite, se van a dar cuenta que es menos seno de x.
La derivada de la tangente de X es secante al cuadrado de X. Otro tipo de funciones, bueno, está cotangente, todas, ya les voy a comentar que esa tabla es mucho más larga, pues yo solo les estoy mencionando las más útiles. Bueno, de hecho las más útiles son esas. Miren, pueden entrar ustedes a la página, entren a la página que yo les di de AM Pulecio M, ¿listo? Entren a esa página. Y en esa página, en la página de inicio, van a encontrar una tablita que se llama tabla de derivadas en X. ¿Listo? Van a darle clic allí. Ahí también hay unos límites especiales. Pueden también descargar esa tabla de límites especiales para cuando vayan a calcular límites. Pero en especial, esa tabla de derivadas en X es esta de acá. ¿Listo? Y entonces, ahí les muestro yo la misma tablita que estamos construyendo acá, pero más completa. Miren, les estoy diciendo, la derivada de X a la N es, bajan el N, escriben el X y le restan 1 al exponente. ¿Quién es la derivada de A a la X? Yo solo les escribí la derivada de E a la X. La derivada de E a la X es la misma E a la X. La derivada de A a la X es A a la X multiplicado por logaritmo natural de A. Miren que les escribí, ¿quién es la derivada de raíz de X? La derivada de raíz de X es 1 sobre 2 veces raíz de X. ¿Listo? Entonces, miren, ahí encuentran varias derivadas. ¿Listo? Entonces, vayan a esa tablita, ahí encuentran varias derivadas. La derivada de seno, ¿quién les dije que era la derivada de seno? Coseno. La derivada de tangente es secante cuadrado. También están las derivadas de las trigonométricas inversas. Miren, por ejemplo, ¿quién es la derivada de arcoseno de X? Es 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos X al cuadrado. Entonces allí está esa tablita y esa tablita la van a tener muy en cuenta porque con esa tablita nosotros vamos a estar trabajando. ¿Listo? Entonces ya cada vez que yo les pida calcular una derivada, no se tienen que ir hasta... Bueno, en la grabación, como yo le pedí que grabara solo una pantalla, no se está viendo la tablita que estoy mostrando en este momento, pero ténganlo presente cuando vean la grabación, que me refiero a esa tablita que está ahí en la página de AM Pulecio M, que básicamente es la misma que yo les estoy escribiendo acá, solo que está escrita como en otro orden y así, pero es la misma. Bueno, muchachos, entonces esas funciones, bueno, entonces les decía, por ejemplo, la de arcoseno, escribamos esa aquí, la de arcoseno, mírenla allí, ¿cuánto es? Es 1 sobre raíz de 1 menos X al cuadrado. Como ustedes la están viendo allí, les voy a preguntar otra cualquiera. Díganme, por ejemplo, ¿quién es la derivada de la secante de X? Miren esa tablita. Vayan a esa tablita que yo les compartí ahí en la página y díganme en esa tabla qué dice que es la derivada de la secante. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cuál es? Aquí hay una que dice que derivada de ¿será esta? Esa entre paréntesis secante menos 1 a la 1. ¿Secante menos qué? Secante a la menos 1. No, esa es del arcosecante. Secante de X. Ajá. Así, Secante de X por tangente de X. Entonces la derivada de la secante es secante por tangente. Les pregunto otra que esté allí en la tabla. Por ejemplo, díganme quién es la derivada de arcocoseno, es decir, coseno a la menos 1. Sí. aquí entre paréntesis a la 1. Pero es que envía
es menos 1 sobre raíz de menos x cuadrado. ¿Será, Ingrid, que usted descargó la otra que dice derivadas? No, descargue por ahora la que dice derivadas en X. Ajá. Esa sí la van a necesitar, pero ya les digo para qué. Bueno, ¿cuánto les dio, Daniel? Es menos sobre raíz de x cuadrado. Entonces ustedes lo que hacen es buscar a ver quién es la derivada de coseno a la menos 1. Entonces, por acá está en la 11. En la 11, la derivada de coseno a la menos 1 es menos 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Listo? Entonces ustedes van allí a esa tabla que dice derivadas en x y van sacando las derivadas que necesiten. Bueno, entonces esa es la tabla de derivadas. Pero entonces uno diría, no, ya con esa tabla quedo trabajando. Sí, es verdad, pero sí necesita conocer otras cositas para poder sacar derivadas de cosas más grandes. Porque es que a veces yo tengo funciones, por ejemplo, una función puede que no solo sea x al cubo, puede que sea x al cubo menos 1. Y en esa tabla que ustedes tienen, ahí no está la derivada de x al cubo menos 1. Entonces, ¿ustedes cómo harían para sacar la derivada de x al cubo menos 1? La idea es que usted sepa esa tabla de derivadas, pero además sepa cómo derivar cuando usted tiene una suma o una resta o una multiplicación o una división de cosas que están en la tabla. Porque en la tabla solo están esas derivadas como sencillitas, cuando solo es una cosita. Derivada de x al cubo, 3x cuadrado. Pero ¿qué pasa si tengo x al cubo menos 1? El menos 1 es una constante y el x al cubo es algo que yo sé también ahí que está en la derivada. Pero ¿qué pasa cuando yo hago la operación x al cubo menos 1? ¿Quién es la derivada? Si estoy juntando dos cosas que están en la tabla. Estoy juntando una constante y estoy juntando x al cubo mediante una operación. Entonces, por eso yo necesito explicarles cómo saber sacar derivadas si hacen operaciones. Entonces, además, miren pues, si ustedes tienen una constante, sea K una constante, y sean U y V dos funciones. Es decir, dependen de X, básicamente. La U y la V dependen de X. Entonces, ¿qué operaciones podría usted tener? Por ejemplo, usted tiene en la tabla quién es la derivada de una constante y tiene en la tabla quién es la derivada de x al cubo, por ejemplo. Y usted podría tener 3x al cubo y necesitar derivar eso. ¿Quién es la derivada de 3x al cubo? Pues 3 es una constante y x al cubo es una función. Yo sé que la derivada de la constante es 0, sé que la derivada de x a la 3 es 3x a la 2, pero ¿cuál es la derivada de esto cuando está junto? Entonces ahí lo que usted tiene es una constante multiplicada por una función. Y dice en la teoría, mire, si usted tiene una constante multiplicada por una función, no derive la constante directamente. Dice la regla que en ese caso la constante la deja quietecita. No la toque, no la derive, la constante la deja quietecita. Solo va a derivar la función. Si tiene una constante por una función y necesita derivar eso, deje la constante quietecita y solo derive la función. ¿Listo? ¿Qué pasa si usted tiene, por ejemplo, que suma
o resta dos funciones, suma o resta A U con B, y lo va a derivar. Entonces dice, mire, si usted tiene una suma o una resta y lo va a derivar, lo que tiene que hacer es, derívelo primero, lo que sea, escriba el mismo signo que traía, el más o el menos, y derívelo segundo. ¿Listo? Eso no tiene como mayor ciencia. Cuando usted tenga una multiplicación, ahí sí ponga harto cuidado. Pero multiplicación de cosas que tienen X. ¿Listo? Cosas que tienen X. Si es una constante multiplicada por una función, haga esto. Pero si son dos cositas que tienen X, la regla dice que deriva el primero, lo multiplica por el segundo sin derivar. Luego sigue el signo más, el primero lo escribe sin derivar y lo multiplica por el segundo derivado. Cada vez que usted tenga una multiplicación de cosas que tienen X, de funciones que dependen de X, haga esto. Deriva el primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Si tiene una división, si tiene U sobre V, como en una función racional, que usted tiene una división, la derivada es derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por el segundo derivado dividido entre el segundo elevado al cuadrado. Es que así se aprende en la fórmula diciendo primero y segundo, pero primero me refiero al de arriba y segundo me refiero al de abajo. ¿Listo? Bueno, ustedes van a hacer el ejercicio más adelante. Me van a decir cuál sería la derivada cuando usted arriba tiene una constante y abajo tiene una función. Si alcanzo aquí, ahorita se los menciono. O cuál sería la derivada si arriba tiene una función y abajo tiene una constante. Ahorita se los menciono, yo creo. ¿Listo? Pero entonces vamos a tener en cuenta esas reglas de derivación para nosotros poder derivar con la tabla que acabamos de ver. Entonces, por ejemplo, digamos que mi función f de x, ¿se acuerdan la que sacamos ahorita con el límite? Que era x al cubo menos 1. Supongamos que nosotros vamos a derivar esto, no usando límite, sino usando la tablita que tenemos acá y estas reglas que tenemos, que acabamos de escribir. Entonces, vamos a hallarle la derivada de eso. Nos tiene que dar lo mismo de arriba, con lo que nos había dado con el límite. Vamos a ver si es verdad. Entonces, lo primero que yo hago es identificar qué operación tengo acá. Suma, resta, multiplicación, división. Es una resta, ¿cierto? ¿Qué dice? Que cuando hay restas o sumas, no me complico. Simplemente derivo cada una y dejo el mismo signo que traía. Entonces, voy a derivar x a la 3 y voy a derivar el 1. Vamos a derivar eso. ¿Quién es la derivada de x a la 3? Vamos a la tabla. ¿Quién es la derivada de x a la 3? Ah, bueno, 3x a la 2. Baja el 3, se escribe la x y se le resta 1 al exponente, me queda 2. Luego sigue el signo menos, ¿cierto? El mismo signo que tenía. ¿Y quién es la derivada de 1? Miren en la tabla. 1 es una constante, es un número. ¿Quién es la derivada de 1? Cuando es una constante, su derivada es 0, ¿cierto? La derivada de una constante cuando está solita es 0. Por lo tanto, me queda que la derivada es simplemente 3x a la 2. Este fue el mismo ejemplo que hicimos con el límite. ¿Sí notan que nos dio lo mismo? ¿Cierto que sí? Entonces ya nos quedó derivada. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? Bueno, vamos a suponer esta otra. Digamos que f de x es x a la 4 menos x
más 5. Si van a hacerlo con el límite, eso les va a salir muy largo, ¿cierto que sí? Empezando porque tienen x a la 4. Entonces, cuando vayan a hacer x más h a la 4, uy, eso sale largo, ¿cierto? Entonces, usemos la tabla. ¿Quién sería la derivada de esto? Primero, ¿qué operaciones tengo? Sumas y restas. Y en sumas y restas, ¿qué dice? Que solo se deriva cada uno y se conserva el mismo signo. Entonces, vamos a derivar cada uno. ¿Quién sería la derivada de x a la 4? 4x a la 3. Muy bien. Sigue menos, porque aquí había un menos. ¿Quién es la derivada de x según la tabla? 1. Muy bien. Según la tabla, la derivada de x es 1. Más, porque aquí hay un más. 5. ¿Quién es la derivada de 5 según la tabla? 0, porque es una constante. La derivada de una constante es 0. Por lo tanto, la derivada me está dando 4x a la 3 menos 1. Esa es la derivada. Listo. Digamos que mi función f de x es 8x a la 3. 8x a la 3. Aquí tengo una diferencia. Y es que tengo una constante, pero esa constante no está sola. Si estuviera sola, su derivada sería 0. No está sola. Está acompañada con x a la 3. ¿Qué dice la teoría? Cuando hay una constante que está acompañada, ¿cómo se deriva? La constante se deja quieto. Dejo el 8 quieto y derivo la función. Es decir, derivo x a la 3. ¿Quién sería la derivada de x a la 3? Nos queda 3x al cuadrado. Pero entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Lo voy a multiplicar. Entonces, ¿qué me queda? 8 por 3, 24x a la 2. Por eso es que muchas personas ya en cálculo se saltan este proceso y simplemente multiplican la constante por el exponente. 8 por 3, 24 y le restan 1 al exponente. Pero realmente el proceso es esto. Dejar la constante quieta y derivar la función. ¿Listo? Bueno, metámosle a esto más cosas. A ver, digamos que tenemos f de x igual a 2x a la 4 menos 5e a la x. Esto es una función y vamos a derivarla. ¿Quién sería la derivada de esto? ¿Qué operación hay? Resta. Entonces voy a derivar esto y voy a derivar esto. Pero entonces, cuando yo voy a derivar esto, me doy cuenta que tengo una constante multiplicada por x a la 4. ¿Qué dejo? La constante la dejo quieta. Dejo el 2 quieto por. Y derivo el x a la 4. ¿Cuánto es la derivada de x a la 4? 4x a la 3. Muy bien. Baja el 4 y se le resta 1 al exponente. Sigue menos, porque acá hay un menos. ¿Y quién es la derivada de 5 por e a la x? Es un número multiplicado por algo con x. ¿Qué pasa con la constante? Se deja quieta. Y solo se deriva e a la x. ¿Quién es la derivada de e a la x? El mismo e a la x. ¿Listo? Por lo tanto, vamos a decir aquí que la derivada es igual a ¿cuánto? A ver, 2 por 4, 8, x a la 3 menos 5 e a la x. Esa sería la derivada. Bueno, se fijan que no hemos hecho sino sumas, restas y multiplicación por constante. Vamos a hacer una con multiplicación. Digamos que tenemos f de x igual a e a la x por seno de x. E a la x por seno de x. ¿Quién sería la derivada? Ahí ya es con cuidado. Deténganse.
¿Qué operación hay? Hay una multiplicación. Y no es multiplicación de constante por función, es multiplicación de dos funciones que están en la tabla. Entonces, ¿cuál es la derivada? Les recuerdo, si ustedes tienen dos funciones que estén en la tabla multiplicándose, derivan el primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por derivada del segundo. Entonces, acá el primero es e a la x y el segundo es seno de x. O el u es e a la x y la v es seno de x. ¿Quién es la derivada entonces? Dice, deriva el primero, es decir, derive e a la x. ¿Quién es la derivada de e a la x? E a la x. Muy bien. Después multiplíquelo por el segundo sin derivar, es decir, lo multiplico por seno de x. Muy bien. ¿Qué sigue en la fórmula? Más. Escriba el primero sin hacerle nada, sin derivarlo. ¿Quién es el primero? E a la x. ¿Qué sigue en la fórmula? Multiplíquelo por la derivada del segundo. ¿Quién es la derivada de este? Coseno de x. Ah, entonces esta es la derivada. Alguien dirá, hay un factor común. Bueno, entonces saca el factor común. ¿Quién es el factor común? E a la x. Si usted saca factor común de aquí y de aquí, usted ve que el factor común es e a la x. ¿Y cómo se factoriza ese factor común? A ver, ¿qué nos queda dentro del paréntesis? Seno de x, muy bien, más coseno de x, porque se sacó ese factor común aquí, entonces en el paréntesis ya no lo escribo, me queda seno de x y coseno de x. O lo que es lo mismo, esto dividido e a la x, se cancela e a la x, queda seno de x. Y después esto dividido. Después esto dividido e a la x, se cancela e a la x y queda coseno de x. Muy bien, y esa sería la derivada. Esto de aquí es como un paréntesis para que ustedes lo tuvieran en cuenta. Vean, si f de x es, digamos, x por tangente de x por tangente de x. Voy a sacar la derivada. ¿Quién sería la derivada? ¿Qué operación hay ahí? Multiplicación. Y en multiplicación se usa eso. Entonces, la primera va a ser x, el u va a ser el x. Y la v va a ser tangente de x. Entonces dice, la derivada es, deriva el primero, es decir, la derivada de x es, ¿cuánto? 1, muy bien. Se multiplica por el segundo sin derivar, es decir, esto multiplicado por ¿quién? ¿Quién es el segundo? Tangente de x, muy bien. ¿Qué sigue en la fórmula? Más. El primero sin hacerle nada. ¿Quién es el primero? X. Y lo multiplica por la derivada del segundo. El segundo es este. ¿Quién es la derivada de la tangente? Secante cuadrado de x. Muy bien. Entonces esto me queda, f' de x me queda igual. 1 por tangente sigue siendo tangente de x. Más x por secante cuadrado de x. Y esa es la derivada. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Esa tablita es fundamental, muchachos. Ténganla a la mano porque digamos que f de x ahora es e a la x sobre seno de x. E a la x sobre seno de x. ¿Qué operación tenemos ahora? Tenemos una división. Entonces, cuando se tiene división, uso esta fórmula. Cuando tenga una división,
de dos funciones, derivo la de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado. Y esto se divide entre el de abajo al cuadrado. Esta es la fórmula que vamos a usar. Cuando hay divisiones se hace eso. Entonces, ¿quién sería f' de x? El de arriba es e a la x y el de abajo es seno de x. Bueno, entonces, derivada del de arriba. ¿Quién es la derivada de e a la x? E a la x. Por el de abajo sin derivar, es decir, por seno de x. ¿Qué sigue en la fórmula? Menos. El de arriba, ¿cómo? Sin derivar. ¿Quién es el de arriba? A la x. Por la derivada del de abajo. Entonces, e a la x lo multiplico por. ¿Quién es la derivada de seno de x? Coseno de x. Y esto lo dividimos entre seno de x al cuadrado, que es lo mismo que seno cuadrado de x. Ay, miren, ustedes lo escriben así o lo escriben seno de x elevado al cuadrado. Pero nunca, nunca escriban seno de x al cuadrado, porque eso es muy distinto, ¿cierto? Acá el cuadrado va para qué? Para x. Mientras que aquí el cuadrado sí está para el seno. Entonces, ojo cómo escribe. El cuadrado es del seno, no del x. Alguien dirá, aquí hay un factor común. ¿Quién es el factor común? E a la x por seno de x menos coseno de x sobre seno cuadrado de x. Y esa sería la derivada. ¿Listo? Ay, que es que miren lo que tengo. Yo tengo que f de x es x cuadrado menos 5x más 1 sobre x. Tengo que derivar eso. ¿Qué operación hay? Hay una división. Entonces tengo que aplicar la fórmula de la división. Entonces la fórmula de la división es derive el, perdón, derive el de arriba. Pero cuando yo voy a derivar todo esto, pues tengo sumas y restas. Entonces tengo que abrir paréntesis porque tengo que derivar esto como sumas y restas. ¿Y quién es la derivada de esa suma? ¿Quién es la derivada de x cuadrado? 2x, sigue menos. ¿Quién es la derivada de 5x? Es un número multiplicado por x. Entonces el número se deja quieto y se deriva de x. ¿Quién es la derivada de x? 1. Muy bien. Sigue más. La derivada de 1. ¿Cuánto es la derivada de 1? 0. Entonces, miren, cuando yo derivo el de arriba, la derivada me salió todo esto. Por eso tengo que escribirla dentro de un paréntesis. Porque eso va a multiplicar el de abajo sin derivar. Entonces, esto lo multiplico por ¿cuánto? El de abajo sin derivar. Es decir, ¿por cuánto? Por la x, ¿cierto? Este es el u y la x es el v. La derivada es el de arriba derivado es esto, multiplicado por el de abajo sin derivar. El de abajo sin derivar sería x. ¿Qué sigue en la fórmula? Menos. Entonces acá escribo menos. El de arriba sin derivar. ¿Quién es el de arriba? Miren, si yo escribo esto, ¿alguien me dice por qué me equivoqué? Ah, muy bien, porque me hace falta el paréntesis para decir, toda esa capsulita es la que está arriba. Y la multiplico por la derivada del de abajo. ¿Quién es la derivada del de abajo? 1. ¿Y esto estaría sobre quién? X a la 2. Y entonces aquí me queda que f' de x es igual, a ver, ¿qué me queda dentro de este paréntesis? Me queda
2x menos 5. ¿Están de acuerdo todos? Y eso está multiplicado por x. Acá si multiplico por 1 me da lo mismo, pero si multiplico por menos, ¿qué va a pasar con los signos? Se cambian, entonces me queda menos. 5x menos 1. Excelente. Y esto está sobre x a la 2. ¿Qué me hace falta aquí? Pues yo diría, ay no, pues aquí hace falta la distributiva. Este por este y este por este, porque está multiplicando esa x con ese 2x menos 5. Entonces, aplicando la distributiva me queda. Muy bien. Muy bien. Y esto sobre x. Y entonces aquí yo noto que se cancela. A ver, primero que todo, términos semejantes. Pero sería sobre x a la 2 o sobre eso. Ay, sobre x a la 2 me tragué el 2, gracias. Sí, muy bien. Acá términos semejantes. 2x a la 2 menos x a la 2, ¿cuánto nos da? X a la 2. Pero miren que se cancela. Menos 5x más 5x. Y aquí queda menos 2 sobre x a la 2. No me vayan a cancelar este x a la 2. ¿O sí? Porque no se puede. Porque no hay multiplicación. Arriba hay una suma. Pero lo que sí puedo es factorizar esto. Esto es una diferencia de cuadrados. Entonces, ¿cómo se factoriza esa diferencia de cuadrados? X más 1 por x menos 1 sobre x a la 2. Súper bien, muchachos. Si ustedes practican más esto, verán que les va a ir muy bien en ese parcial de derivadas y van a pasar muy bien a cálculo. Ustedes en cálculo tienen que saber derivar muy bien. Entonces, por favor, ustedes van a hacer más ejemplos en casita y les voy a dejar acá la pregunta. O más bien, los voy a orientar. Yo les escribí, miren, si ustedes acaban una división, ¿ustedes pueden aplicar esta propiedad? Sí, pero va a salir más fácil si ustedes dicen, miren, como ustedes, el K es una constante, dejen la constante arriba y el U, ¿cómo hago para subir esta U? Con el exponente negativo. Les va a quedar más fácil derivar esto. Y al derivar esto, ¿quién sería la derivada de esto? Entonces, ahí se los voy a dejar como interrogante un momentico. Quiero que para la próxima clase lo piensen. Y en este caso, ¿quién sería la derivada de esto? Pues vean esto más bien como 1 sobre K multiplicado por U y esto derivado. ¿Cierto que es lo mismo? U sobre K es lo mismo que 1 sobre K por U. ¿O no es lo mismo? ¿Es así? ¿Y quién es la derivada de eso? Si K es una constante, 1 sobre K es una constante. Y si tienen una constante multiplicada por U, ¿cuál es la derivada? Dejan la constante quieta. ¿Y quién es la constante? 1 sobre K. ¿Y derivan quién? Únicamente U. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes tengan una función sobre una constante, digan que la derivada es 1 sobre la constante multiplicada por la derivada de la función. Y esta sí se las dejo para que la piensen para la próxima clase. La próxima clase nos vemos, chicos. Por favor, practiquen en casa. El viernes los espero con su hoja ministro para la evaluación. Muchas gracias.